tenemos que arrancar con un chinchín. Pero, con un chinchín arrancamos la nota, ¿no? Andy, bienvenida a Rosario, Luz, bueno, el representante de la empresa. Arrancar la charla con vos, no quiero pasar por tu currículum. La noche que te acostaste y soñaste, di en el punto justo cuando te dijeron de Coca-Cola, queremos esto. Miedo, miedo, ¿Por qué? miedo. ¿Por qué? Bueno, porque Coca-Cola Light es una marca muy fuerte, es la marca mundial por excelencia, entonces fue como, bueno, después de esto me retiro, ¿viste? O sea, ¿qué hago? ¿Qué viene después de esto? Pero no, la verdad es que fue un trabajo largo, hermoso, creativo, con todo el apoyo de la marca, con el apoyo de Visa, la agencia, trabajé comodísima. ¿Habías tenido oportunidad de hacer algo parecido con otra empresa o con otro producto? No, la verdad que no, es la primera vez que tengo el honor de vestir las botellas de Coca-Cola Light. Por supuesto en otras oportunidades trabajé con Coca-Cola, pero nada que ver. Pero otro nivel, otro tipo de producción. Esto es algo totalmente distinto, que nunca lo soñé, que nunca me imaginé que iba a pasar. Y bueno, gracias acá a la gente de Rosario, yo no paro de festejar, no paro de brindar. Me parece fantástico que todo esto llegue a todo el mundo. Lo estoy disfrutando y quiero seguir presentándolo por todo el país y disfrutando estas presentaciones tan hermosas. Luz, contame un poquito cómo surge la idea dentro de la empresa y a qué apuntaron cuando le llamaron a Andy. Desde Buenos Aires se fue a buscar a Andy para agarrar y decir, Andy, necesitamos un concepto diferente para la marca Coca-Cola Light, por ser la primera vez que íbamos a vestir las botellas con un artista referente, si bien a nivel internacional se ha venido haciendo con otro tipo de artistas, muy asociados a la moda. Dijimos, Andy, nuestro concepto desde Argentina va a ser, necesitamos vivir más livianos, basta de esto de andar incómodos por la vida, basta de las etiquetas, de la formalidad. La verdad que Andy no solamente que logró bien el trabajo, sino que representa un poco esto de vivir más liviano. Y bueno, nada más que es un orgullo para nosotros que Andy esté vistiendo la botella, que hoy está con foco en Buenos Aires, pero que está llegando a todo el interior del país. Yo creo que cuando uno ve esta botella y habiendo visto otro tipo de botellas vestidas, supera las expectativas por la nitidez y la calidad de este full body, que es la forma en la que nosotros llamamos vestir la botella. Y desde el embotellador, que es de lo que yo represento, nosotros ejecutamos y llegamos al mercado, y que esto llegue finalmente al mercado y que salga de una presentación y de la idea de un creativo, realmente es nuestro laburo y es algo que es enriquecedor, y que llegue al consumidor es lo mejor que nos puede pasar. Te cuento que aparte de que se están vendiendo en Mercado Libre, ya me llamaron de todas partes. Con el MP3 de las botellas de Coca-Cola, ¿no? Me llamaron de todas partes del mundo, enloquecidos, pidiendo botellas, porque realmente hay un mundo de coleccionistas que es increíble, que lo hace con una pasión y con un respeto y con una adrenalina por todo esto, que venían a saludarme y a besarme y a que les dedique todas las cajas y las botellas. No, la verdad que un placer poder darle a la gente algo lindo y que realmente quede, y que creo que va a quedar para siempre, ¿no? La verdad que primero a mí me parece genial la idea, me parece genial la campaña que están haciendo, me parece increíble que Coca-Cola acá en Argentina, Coca-Cola Light, que es una marca tan prestigiosa, se ponga a la altura de las campañas más icónicas en el mundo, y con algo que está relacionado con lo que yo hice muchos años. A Andy la conozco hace ya 16, 17 años. ¿Cuántas fotos te sacó Andy? No, muchas, olvídate. Miles. Y después, todos los que trabajaron con Coca-Cola, Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferré, Roberto Cavalli, Moschino, yo hice campañas a todos. Entonces, vos trabajaste para las grandes marcas del mundo, así que... Entonces, de alguna manera u otra, nada, me encanta poder participar en esto, porque me siento muy identificado, y sobre todo con esto de vivir más liviano, que está buenísimo. Yo creo que Coca-Cola Light tiene mucho más por sorprender y mucho más para dar. Soy fan, aparte. Sí, yo también. Bueno, yo me hice fan a la fuerza, te digo, porque estaba con algunos kilitos de más, entonces me vino bien. Me hice fan a la fuerza. Así que bueno, creo que vamos por el camino
camino correcto y que esto la verdad es que es algo que sí va a perdurar para siempre y esas son el tipo de cosas que me gustan hacer. Bueno, entonces quédate tranquila que te vas a seguir sorprendiendo de vos misma y Coca-Cola nos va a seguir sorprendiendo a todos seguramente. Sin duda, sin duda. Bueno, un gusto charlar con vos, Luz, muchas gracias. Cerramos con otro chinchín. Cerramos. Gracias.